Hola, amada familia, qué gusto que estás conectado y que podemos tener este tiempo especial para poder conocer más de la palabra del Señor y poder ir descubriendo todos estos cambios que debemos hacer en nuestras vidas para poder afinar nuestros sentidos y poder entender y percibir de una mejor manera o con una manera mucho más desarrollada al Señor. Y dentro de este cambio en nuestros sentidos que estábamos viendo y que tenía que ver con la voz, con el hablar, con la boca, hoy quise poder relacionarlo y poder llevarlo a nuestros consejos, a nuestras palabras o cómo hablamos a los demás y la influencia que tenemos en la vida de otros. Y es por eso que el Señor me llevaba a un pasaje de la Escritura y a un personaje que aparece en las Escrituras que cae, como dicen, como anillo al dedo a esta ilustración. Y quiero que para eso me acompañes al libro de Segunda de Samuel en el capítulo 16. Y vamos a leer puntualmente el versículo 23 de este libro, de este capítulo 16. Así que Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 23. Y vamos a leerlo en la versión Reina Valera y dice de la siguiente forma. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Quiero leerlo otra vez para ti. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias Dios. Gracias por este tiempo especial. Gracias por tu palabra para nuestras vidas. Porque tú a través de ella nos enseñas, nos corriges, nos instruyes para crecer y para ser como tú, Dios. Te pedimos que captures nuestra atención y permitas, Señor, que en nuestros corazones podamos atesorar tu palabra y podamos ser desafiados a este crecimiento que buscas en nosotros. Ayúdanos, Señor, a centralizar nuestros pensamientos en ti y llevar cautivo todo otro pensamiento ante tu presencia, para que podamos, Señor, solamente prestar atención a tus palabras para nuestro corazón, para que así podamos crecer y podamos cambiar estas actitudes o todo lo que nos hace, Señor, que no podamos entenderte o no podamos percibirte como es correcto. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Y este pasaje que nos ilustra puntualmente sobre este personaje llamado Aitofel, también lo busqué en otras versiones, que nos pudieran ayudar a clarecer o ver mejor lo que se nos dice respecto a su consejo o respecto a lo que él decía y cómo era entendido por los demás. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice: en aquella época, recibir el consejo de Aitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. O la versión que es la Biblia de las Américas dice también de este pasaje: el consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo que daba Aitofel tanto para David como para Absalón. O por último, la versión nueva traducción viviente, este mismo pasaje, dice: Absalón siguió el consejo de Aitofel, tal como lo hacía o lo había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Así que pareciera que estamos frente a un hombre prominente. Pareciera que estamos frente a un hombre que habla lo que el Señor le dice que hable. O pareciera que estamos aquí respecto a un hombre tremendamente sabio y un muy buen consejero. Pero la verdad es que para entender este pasaje y para ver si realmente sus consejos, sus dichos y lo que él decía era lo que también estaba en la boca y en el corazón de Dios, tenemos que entender el contexto en el que se menciona este pasaje y la historia misma que nos cuenta respecto a este personaje. Me llama la atención esta descripción.
como si el Señor mismo hablara, era como la palabra de Dios, o era como si le consultaran a Dios mismo. ¡Qué tremendo! Y me llama la atención porque se está hablando respecto a un personaje que vamos a ver a continuación. Tenía un carácter y tenía una intención muy particular. Así que te invito a que veamos el contexto en el que se describe este pasaje y realmente si es un ejemplo a seguir o no lo es, sin adelantarte nada todavía. Para ello quiero que nos volvamos un poquito antes, un capítulo antes, capítulo 15, y vamos a ver bajo qué circunstancias se nos presenta este personaje que tanto nos ha asombrado hasta el momento. Y el capítulo 15, segundo Samuel, capítulo 15, parte con esto. Parte con la intención de el hijo de David, llamado Absalón, por usurpar o por traicionar al reino, al gobierno de su padre. Quiero leer los primeros versículos. Dice, capítulo 15, verso 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Me llama la atención esta última parte. Y así robaba Absalón el corazón de todos los de Israel. Vemos a un Absalón totalmente estratégico. Un Absalón que tenía un plano, un proyecto para sacar a su padre del gobierno. ¿Y cómo lo hacía? Iba a las puertas de la ciudad y atendía a los que tenían necesidades, les prestaba atención, pero también mentía respecto al servicio de su padre el rey. ¿Quién me pusiera como juez para ayudarlos, para escucharlos? Cosa que el rey no va a hacer. Y esas eran sus constantes mentiras con las que atrajo el corazón de los de Israel. Pero ¿te das cuenta el poder de las palabras? El poder de sus dichos, el cómo él convencía a las demás personas. Por eso es importantísimo que nuestras bocas estén afinadas, que nuestras bocas hayan sido transformadas por el Señor y que también el contenido de nuestros corazones sea un contenido lleno del Espíritu de Dios, porque lo que decimos, créeme que tiene una tremenda influencia, sea para bien o sea para mal. Entonces estamos hablando sobre esto, sobre Dios afinando, transformando nuestros sentidos. Y el de la boca es uno muy particular. Vemos a este Absalón entonces cómo hace una estrategia para corromper el corazón de los demás y hacerlos que se vuelvan a él y que se opongan a su padre, quien ese entonces era el rey. Vamos a ver más detalles sobre esto. Pero nos saltamos a el verso 10 en adelante y dice, entonces envió a Absalón, porque Absalón ya estaba en este proyecto, ya se había enmarcado, se había subido al carro de este proyecto y lo había puesto a marchar. Y el verso 10 dice esto, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Ya había puesto todo en marcha para quitarle el reinado a su padre. 4 años duró esto. 4 años maquinó esto. 4 años mantuvo rencor en su corazón. Y inició este proyecto para aquí materializarlo. Y el verso 11 dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Hilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esto es importantísimo.
y destaquémoslo. Aquí aparece Ahitofel. Aquí aparece este personaje del cual hablábamos, pero ya estamos un poco volviendo claro el panorama y ya parece que Ahitofel no es el buen consejero, no es el buen personaje que parecía solamente con ese pasaje, solamente diciendo de que la palabra de Ahitofel era como si Dios mismo hablara. Estamos viendo aquí a un Ahitofel conspirativo, a alguien que participó de esta usurpación, a alguien que se hizo del lado del enemigo, del lado negativo de la historia. Este Ahitofel, este personaje particular, es parte de la historia. Y qué tremenda influencia tiene este hombre. Qué tremenda influencia tiene este personaje que era el consejero de David y ahora se transforma en el consejero de Absalón. ¿Cuánta influencia tienen nuestras palabras? ¿Cuánta influencia tienen nuestros consejos? ¿Cuántas personas quieren escuchar lo que tenemos que decir al respecto? Y qué importante es que sepamos qué decir. Entonces, este personaje me llama la atención. Pero hay algo que también aquí es digno de destacar. Y es que cuando Ahitofel se reúne con Absalón, cuando él se hace parte de esto, dice que la conspiración se volvió poderosa. Así que las palabras de Ahitofel eran tremendamente importantes. Lo que él dijera y su presencia ahí era totalmente influyente. Y créeme que como hijo de Dios eres influente. Por eso es importantísimo que sepas de qué lado estás. Que sepas lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacer. Aquí Ahitofel se vuelve parte del problema, pero al conspirar también hace que esto sea cada vez más grande. La conspiración se hizo poderosa, dice la palabra. Es increíble este nivel de influencia que tiene el personaje. Pero aquí vemos un nivel de influencia activa. Pero quise pasar por alto un detalle. Lo quise pasar a propósito. Y no quise destacarlo antes de poder destacar a Ahitofel. Y volvamos al verso 11. Porque dice algo que pareció inadvertido y que no le dimos el detalle, no le dimos la atención que merecía para que ahora lo hiciéramos. Y quiero volver a leer el verso 11. Y dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Y este pasaje es interesante. 200 hombres que se unen a Absalón, que van con Absalón, que marchan junto a Absalón, en su sencillez. Eran personas inocentes, que no sabían nada, que no sabían qué estaban haciendo, pero se habían vuelto parte del problema. Tú muchas veces puedes decir, es que yo mejor prefiero no decir nada, es que yo prefiero mejor hacerme a un lado. Pero sabes que respecto a esto es importante. Cuando los inocentes y los ignorantes se encuentran entre los que provocan división, se forman y se vuelven parte del problema, porque su silencio es recibido como parte del acuerdo. No puedes siempre mantenerte en silencio, no puedes mantenerte siempre impávido sin hacer nada al respecto. Hemos sido elegidos por Dios y puestos para hacer luz, no para esconder la luz. Así que también no decir algo al respecto se vuelve también en obsolencia, también se vuelve en un problema. Aquí vemos a dos grupos de personajes. Ahitofel, que con su consejo destruía, pero también vemos a 200 hombres que no dijeron nada y que se mantuvieron sin saber nada al respecto, pero que igual formaron parte del problema. Ellos sin hacer nada también fueron causa de división. Ellos sin decir nada y parecer inocentes también fueron parte de la rebelión. ¿Y por qué? Porque al verles marchar con esos 200 hombres que eran parte del ejército, que eran parte de los de David, la gente le dio autoridad a Absalón. Y Absalón se pudo hacer con el gobierno, se pudo hacer con el reino y usurpó el reino de su padre. Aun cuando digamos yo no quiero ser parte, aun cuando digamos prefiero no decir nada, aún así podemos tener influencia. Cuidado con la influencia que tenemos, cuidado con lo que estamos haciendo, cuidado con las cosas a las cuales no nos estamos metiendo y a las cosas que sí estamos metiéndonos o que estamos nosotros siendo o formando parte. Cuidado con las decisiones que tomas, porque si eres hijo de Dios, eres de influencia o tienes que ser de influencia.
Así que respecto a eso, cuidado con las decisiones que tomamos. A esto le podemos llamar el silencio de los inocentes. Cuidado con nuestro silencio, porque incluso nuestro silencio puede traer problemas. Por eso es importantísimo que Dios afine nuestra boca, que Dios recomode nuestras palabras y que sean las que nazcan realmente de su corazón. Vemos después en los versículos que siguen desde el verso 13, un mensajero llega a David y le dice, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces dijo David a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Podemos decir muchas cosas de David. Esto que estaba sucediendo era consecuencia por el pecado de David. Era consecuencia por todo lo que David había hecho. ¿Por qué se presentó esto? ¿Por qué Absalón llegó a usurpar el reino de su padre? ¿Por qué fue tan vengativo? ¿Por qué fue tan destructivo? Un hijo de un hombre como David, que era un hombre con un corazón perfecto, con un corazón como el del Señor, que se describe allá en el libro de Hechos. De hecho, ayer lo hablábamos con María Ignacia mientras compartíamos. ¿Por qué el hijo de este hombre, el hijo de un hombre poderoso, de un hombre con un corazón tremendo, llegó a hacer esto? Por el pecado de su padre, por el pecado de David, porque David no cortó las cosas cuando tenía que cortarlas, porque David no actuó en justicia como debía haberlo hecho, porque David no pudo separar o no supo separar el problema de sus hijos, porque no puso paños fríos a la situación y no hizo las cosas como debían haber hecho. Todo eso se acumuló en el corazón de sus hijos, especialmente en el de Absalón. Esto no justifica ninguna de las cosas que hizo Absalón. El problema fue que David no fue un buen padre. David pecó como padre, cometió tremendos errores como padre. Y tú, que puedes ser padre, ten cuidado también con lo que haces, ten cuidado con lo que dices. Vemos que David recibió un mal ejemplo incluso de su propio padre. ¿Te acuerdas, Ayana, en el libro de 1 Samuel, cuando va el profeta Samuel a ungir a un rey de la familia de Isaí y le presenta a todos sus hijos? Y el Señor le dice, no es ninguno de estos. Le pregunta Samuel a Isaí si tiene otro hijo. Ah, sí, ahí me acuerdo que tengo otro hijo allá en el campo, allá cuidando a las ovejas. Ni su padre le daba valor a su hijo. En muchas ocasiones David no le dio valor a Absalón. En muchas ocasiones David no escuchó a Absalón. En muchas ocasiones David no escuchó lo que Absalón tenía que decir respecto a situaciones que estaban pasando en su familia. Así que podemos decir muchas cosas sobre David, muchos errores que cometió David. Y esos errores ahora ya lo estaba pagando David. Las consecuencias de su pecado, las consecuencias de no hacer las cosas a tiempo y de no decir las cosas a tiempo, ahora se estaban materializando. Y Absalón tuvo también un tremendo mal ejemplo. Pero vemos aquí a David que aún como mal padre, en esa situación, no quiso hacer nada malo en contra de su hijo. No quiso matar a su hijo. ¿Cuántos padres también, aún cometiendo errores como padres, buscan lo mejor para sus hijos? ¿Y qué hace él? Decide huir, escapar, llevarse a toda su familia y dejar a 10 mujeres que lamentablemente eran sus amantes legales. Eso era una concubina. Dejó a 10 amantes legales ahí en el palacio para que protegieran la casa. Y aunque con las mejores intenciones, esto trajo un tremendo dilema y un tremendo hecho abominable en medio de Israel, que este pasaje después lo describe a continuación. El problema es este. David escapa, David huye, peligrando por su vida, se va totalmente herido y destruido. Aparece en la escena Ahitofel, toma el control de la situación y comienza a aconsejar a Absalón. Luego dice que empiezan a aparecer en la escena mientras escapaba por el desierto
los amigos de David, amigos fieles, amigos que habían estado con David. Y me llama esto la atención, amigos que no eran israelitas, amigos extranjeros. Incluso los de su propia casa no estaban junto a él. Incluso los que él sentía cercanos no estaban junto a él, sino que los que él ni pensaba quizás que estaban. Entonces aparece diferentes personajes. Itaí Geteo, quien le dice al rey: voy a estar contigo donde tú quieras que vayas. Aparecen los sacerdotes y él les dice: vuélvanse a Jerusalén, porque tienen que seguir ministrándole al Señor. Y me sirve también que escuchen qué está diciendo Absalón allá en el reinado para saber qué tengo que hacer. Y aparece al final un personaje maravilloso, un amigo real de David, Usaí Arquita. Y Usaí le dice: voy a ir contigo. Y al contrario de esto, David le dice: no, devuélvete a Jerusalén. Y pide darle consejo a Absalón, pero dale un buen consejo, aconséjalo bien y dime las cosas que les estás aconsejando. Un amigo fiel de David, un hombre con un verdadero consejo, un hombre que tenía su boca afinada y que tenía un buen corazón. Así que vemos personajes de todos los estilos con diferentes intenciones. Pero quien destaca por sobre todo es Ahitofel. Y vamos a ver el porqué a continuación. Antes, quiero destacar esto. En el versículo 31 del capítulo 15 de este segundo libro de Samuel, dice que David hizo una oración al Señor. Imagínate el nivel de influencia que tenía Ahitofel. Que si David estaba huyendo, si David estaba en medio de toda esta situación totalmente atemorizado, lo normal sería que David orara al Señor: líbrame, ayúdame, protégeme, destruye la maldad del corazón de mi hijo, o sálvame en medio de esto, o dame las fuerzas para luchar y retomar mi gobierno, o retomar mi reinado. Ayúdame a reconquistar a mi nación. Pero ninguna de estas fueron las oraciones de David. La oración de David fue una sola, y es destacada en este pasaje. Esta es la oración de David, y dice lo siguiente: dieron aviso a David respecto a esto, y él dijo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces ahí David responde y dice: entorpece ahora, Señor, el consejo de Ahitofel. No le ayudes en su influencia. Mientras pudiera haber orado por cualquier cosa, él le dice al Señor: Señor, entorpece su consejo. Señor, que la influencia que él tenga quede nula. Porque vemos que Ahitofel era un hombre prominente, era un hombre que tenía una tremenda palabra. Y no por esto, no por poco se dice luego en el capítulo siguiente: la palabra de Ahitofel era como si Dios mismo hablara. ¡Qué tremenda influencia! Pero qué tremenda influencia mal usada. ¡Qué tremenda influencia destructiva! Y quiero resaltar esto: qué tremenda influencia tienes tú como hijo de Dios y tus palabras como hijo de Dios. Pero ten cuidado en cómo usas tus palabras. Ten cuidado a las personas que le das consejo. Ten cuidado a los consejos que le das. ¿Son consejos que están en la palabra de Dios? ¿Son consejos que van a edificar, que van a alentar, que van a sanar heridas, que van a motivar a las personas a buscar más del Señor o a hacer luz en medio de las tinieblas? Ten cuidado con el consejo que das. Ten cuidado con las palabras que levantas. Ten cuidado con las cosas que le dices a otros. Porque además de que estás siendo visto, eres de influencia en el mundo. Eres sal y eres luz. Y ambas son influencia. Y Ahitofel fue un hombre que tenía una tremenda influencia, pero que la ocupó destructivamente. ¿Sabes qué? La historia nos relata que David, al huir, escribió tremendos y hermosos salmos, y dentro de ellos estuvo el Salmo 41. Y en el Salmo 41 él describe esta situación respecto a Ahitofel, la traición de a quien consideraba su amigo, y dice lo siguiente: Salmo 41, versos 6, 7 y 9. Dice: me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes, y cuando se van los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas cerca de mí y se imaginan lo peor. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Esto era lo que sentía David. Esta era la situación que estaba en su corazón. Había sido traicionado por quien le daba consejo, por quien lo ayudaba, por quien lo animaba. Las palabras que habían sido tan amistosas y tan gratificantes antes de Ahitofel ahora se habían vuelto en un arma poderosa en su contra. Ahitofel se había vuelto
el consejero de su enemigo. Entonces, David sube al monte de los olivos para adorar al Señor. Y qué tremendo esto. Mientras está sufriendo, mientras está dolorido, mientras está pasando nuevamente por un desierto, David sube a adorar al Señor. Y por eso podemos decir que de todos los personajes bíblicos, David tenía un corazón conforme al del Señor. En medio de su problema adoró al Señor. En medio de su problema reconoció su pecado. Y qué interesante esta ilustración. Mientras David sube por su propia culpa al monte de los olivos a adorar y a orar al Señor, Jesucristo, miles de años después, subía al monte de los olivos a orar para entregar, no por su pecado, sino que por el pecado de toda la humanidad, su propio cuerpo, para darte salvación a ti y a mí. Pero a diferencia de David, estaba subiendo a ese lugar por su propio pecado. Algunos especialistas dicen que el camino que subió David para llegar al Monte de los Olivos fue el mismo que subió Jesucristo. Pero mira la tremenda diferencia. Jesús lo hizo por tu pecado y por mi pecado, mientras David lo hizo por su propio pecado. Pero ambos reconocieron la soberanía de Dios Padre, reconocieron su voluntad y se sometieron a ella en adoración. Aquí vemos a David adorador, que fue también respaldado pronto por el Señor. Pero quiero reflexionar sobre lo que ahora se nos dice en el capítulo 16 respecto a Ahitofel. Se dice de Ahitofel que su palabra era como la palabra de Dios. El consejo que da Absalón, porque Absalón sube junto a Ahitofel a tomar el palacio, se hacen del gobierno, se vuelve el rey de Israel, Absalón, y con Absalón como su principal consejero, y luego a Ursai Arquita como su segundo consejero. Y mira qué horrible consejo le da. Y este versículo está antes del versículo 23. Qué terrible y mal consejo le da Ahitofel a Absalón. Le dice, esas 10 mujeres que dejó tu padre, tómala y tú acuéstate con ellas. Esto era un terrible pecado y era una abominación en Israel. Porque lo que estaba haciendo él era prácticamente acostarse con una esposa legal de su padre, la cual para nosotros hoy, en el concepto moral y en el concepto social, es una amante legal. Eso era una concubina, pero legalmente era prácticamente una esposa con menos atribuciones. Él estaba haciendo un acto de violación, un acto reprochable sexualmente, un acto que Israel tomó en serio como una demostración de que él no quería arreglar las cosas con su padre y estaba en total oposición. Mira qué horrible consejo. Ahitofel le dijo a Absalón que hiciera algo tan ofensivo que eliminaría cualquier posibilidad de reconciliación con David. Ahitofel pensó que esta fuerte declaración le daría un valor a los seguidores de este hombre, de Absalón. ¿Sabes que en el mundo antiguo tomar las concubinas del rey no tan solo era un acto que era totalmente inmoral, sino que era la peor de las traiciones? Absalón estaba siendo totalmente traicionero. Él estaba intentando hacer que no tan solo de esta manera se reemplazara a David, sino que también quería que con esto repudiara públicamente a David como su padre. Esa era la primera intención, es decir, su consejo lo llevó a la inmoralidad a Absalón. Pero segundo, el consejo de Ahitofel estaba lleno de egoísmo. ¿Por qué un consejo tan radical y tan malo como este? Porque tenía un sentido por su propio interés. Ahitofel, pon atención en esto, tenía más que perder si Absalón no lograba mantener el trono, o si David y Absalón se reconciliaban. Él sería revelado y rechazado como traidor, así que él estaba velando por sí mismo. Él quería una posición especial, él quería ser destacado. Pero finalmente, y tercer punto, el consejo de Ahitofel estaba lleno de destrucción. ¿Y por qué? Porque no tan solo quería destruir a David, sino que eso destruiría y terminó por destruir la vida de Absalón. Imagínate un mal consejo. Estaba lleno de inmoralidad, estaba lleno de egoísmo, pero también estaba lleno de destrucción. Y esto es una verdad. Si tu consejo no bendice, destruye. Si tu consejo no alienta, desanima. Tu consejo o ayuda o destruye. Ten cuidado con tus consejos. Necesitamos que Dios afine nuestra boca para dar consejos que bendigan la vida de otros.
El consejo tenía la intención de destruir a David y terminó destruyendo a Absalón, a su aconsejado. ¿Cuánta influencia tienen tus consejos? ¿Cuánta influencia tienen las cosas que tú le dices a otros? Pero más importante, ¿de qué está lleno tu corazón con el cual das consejos? Y sobre esto quiero decirte lo siguiente. Porque ahora todos nos preguntamos por qué Ahitofel, quien daba tantos consejos y que su palabra era considerada como si Dios mismo hablara, terminó dando estos tan terribles y malos consejos. Y la verdad es esta. Si has leído bien la escritura y esta historia y esta parte de la historia, te vas a recordar que David tomó como esposa a una mujer que no era su mujer, a una mujer que tenía otro esposo. Esta mujer se llamaba Betsabé. ¿Y sabes quién era el abuelo de Betsabé? Ahitofel. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Ahitofel vio cómo David cometió un terrible pecado contra su nieta. Y este era un acto de venganza. Todo lo que hizo Ahitofel fue porque se estaba vengando de David. Pero mira qué horrible. Dice la escritura que él aconsejó que en el lugar más alto pusieran una carpa, una tienda, y ahí violara a esas 10 mujeres. Y mira lo que hizo también David. En un lugar alto vio a Betsabé y la tomó como su esposa. Vengativamente intentó hacer lo mismo que hicieron con su nieta. No sabemos si se estaba dando o no cuenta, pero mira su corazón destructivo, que también a él lo estaba destruyendo por dentro. Cada una de estas conductas eran totalmente destructivas para el entorno de Ahitofel. Y finalmente dice la escritura que Usai, Arquita, dio un consejo que dio más valor a Absalón que el que tenía Ahitofel. ¿Sabes lo que terminó haciendo Ahitofel? Se volvió a su casa y se quitó la vida. Terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque su consejo no había sido escuchado. Este hombre que hablaba como si Dios mismo hablara, terminó dejando de ser escuchado. Si tus consejos no son los consejos de Dios, si tus palabras no son las palabras de Dios, Dios va a hacer que no seas escuchado. Pero si hablas las palabras de la boca de Dios, si dices las cosas que están en el corazón de Dios, Dios se va a preocupar que tu palabra sea escuchada y que lo que tienes que decir sea de una tremenda bendición para otros. Necesitamos que nuestras voces, que nuestra boca sea afinada por la mano de Dios para decir lo que está en el corazón de Dios. Ahitofel tenía una reputación bien merecida de dar consejos tan buenos como los de Dios. Pero en este caso, su consejo fue necio y fue destructivo. Tengamos cuidado con nuestros consejos. Finalmente quiero leerte esto sobre Proverbios capítulo 13 que habla en resumen acerca del consejo. Y quise destacar algunos de estos consejos de Proverbios 13 respecto a nuestras propias palabras. Con esto quiero terminar, pero atesóralo en tu corazón. Proverbios capítulo 13, verso 2. Con las palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Verso 3. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Verso 5. Los justos odian las mentiras. Los perversos son motivo de vergüenza y deshonra. La justicia protege el camino del intachable, pero el pecado engaña a los malvados. Verso 9 y 10. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. El orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Verso 13, verso al 17. Los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. Las instrucciones de los sabios son como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Verso 20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y finalmente el verso 25. Los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. Qué lástima que no leyó esto
Aitofel para darse cuenta que su consejo terminaría en su propia ruina. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Pidámosle a Dios que transforme nuestra boca, que transforme nuestros dichos para bendecir la vida de los demás. ¿Te parece que oremos al Señor y pidamos que Dios haga este tratamiento en nosotros? Padre del cielo, gracias por este tiempo especial. Gracias, Dios, porque nos anima, Señor, a tener cuidado con las palabras que usamos, pero por sobre todo que las cosas que digamos sean de bendición para otros. Que las palabras que digamos, Señor, ayuden a que otros se acerquen a ti, a que otros cambien su manera de vivir y que cada día, Señor, puedan ser corregidos por tu corazón, por tus palabras y por tus dichos. Señor, que puedan decir otros, su consejo era como recibir el consejo de Dios, pero que sea un consejo que lleve bendición, que esté cargado, Dios, de crecimiento, de fe, de ánimo, de esperanza. Ayúdanos, Señor, a que los dichos de nuestra boca te glorifiquen en todo momento y que tú recibas la gloria por todo lo que hagamos, Señor, que testifique acerca de ti. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como bien sabes, los días de culto, de reuniones, de estudio están en la caja de descripciones de esta cuenta de YouTube, así que puedes revisarla. Los días que tenemos actividades en la semana, sigue conectándote, sigue buscando más de la palabra del Señor. Dios te bendice, Dios está contigo. Que estés muy bien. Chao.